Dios quiere que lo conozcamos. Un modo de conocerlo es cómo Él responde a nuestras peticiones. Aprendemos que lo que Dios piensa es bueno, aprendemos de su tiempo, aprendemos de su amor, aprendemos de su silencio y aprendemos a que nuestra vida cristiana sea mucho más emocionante. Así es Dios. Es maravilloso y nos ama. Hoy, en el programa En Contacto, la clave para que nuestra oración sea contestada. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿5 minutos al día? 10 minutos. Tal vez 15. Quizás 20. O tal vez no ora para nada, a no ser que tenga un problema o necesite algo. Y cuando pregunto por cuánto tiempo ora, cuándo ora y por qué lo hace, es decir, al orar, ante todo, ¿de qué le habla Dios? ¿Es primordialmente de una necesidad? Pregunto por cuánto tiempo porque hay oraciones que son como un tiro al aire, muy cortas, o una escopeta que bendice a todos. Señor, bendícelo, bendícela, bendícelos, dame esto, dame aquello y lo otro, sea nada específico, pero es como que aliviaran su conciencia de algún modo al desahogarse y hablar con alguien. No me refiero a eso, se trata de hablar con el Padre Celestial. ¿Alguna vez ha pensado en esto? ¿Ha pensado en orar no porque quería algo, sino porque quería tener comunión con Dios? Porque quería estar a solas en su presencia. Porque quería la atención de Dios en su vida en ese momento. Mire, no siempre se trata de pedir esto y aquello, porque pensemos en esto. Una de las principales razones por las que Dios contesta nuestras oraciones no es porque tengamos necesidades. Él promete suplirlas. Una razón por que Él contesta es porque quiere que lo conozcamos. Piense en esto. ¿Qué hace en cualquier día o semana en su vida? Es porque específicamente quiere conocer más a Dios. Quizás diga, voy a la iglesia, eso ayuda. Pero ¿qué pasa entre usted y Dios? ¿Alguna vez piensa en estar en silencio en la presencia de Dios? ¿Ha pensado en decir simplemente, Señor, hoy no quiero nada, solo a ti, solo quiero entenderte, quiero conocerte mejor, quiero una relación más estrecha contigo? Y todas estas cosas que les preocupan, las contestará. También dice, por nada estéis afanosos. Así que Dios desea contestar nuestras oraciones. En este mensaje deseo hablar sencillamente de esto. En cuanto a orar, hay una clave. Hay una clave para que la oración sea contestada. Cualquiera puede orar, pero quien no ha aceptado a Cristo no será escuchado. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Mire, no puede rechazar al Hijo de Dios y esperar que Dios le escuche. Eso nos enseña la Biblia. Él está listo y dispuesto. Deseo que escuche y lea conmigo este pasaje desde el versículo 7 del capítulo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ve, ese versículo dice que si pedimos, buscamos y llamamos, Dios contestará nuestras peticiones. Si yo le dijese, ¿cree usted realmente que Dios hará eso? La respuesta que algunos me darían es, bueno, en mi vida no. Prestemos mucha atención a esto. En todo lo que Jesús dijo de la oración, y dijo mucho, una vez sus discípulos dijeron, enséñanos a orar como Juan a sus discípulos, habló mucho de la oración. Hay algo que nunca trató. Jesús nunca habló de oraciones no contestadas. Nunca dijo,
pedid y se os dará, pero excepto, si tal vez, él nunca habló de la oración no contestada. Todo fue de la oración contestada. ¿Y eso por qué? Porque la voluntad del Padre, el deseo del Padre y el diseño del Padre es contestar nuestras oraciones. Entonces, al hablar de cuál es la clave para que vuestras oraciones sean contestadas, hay dos cosas. La primera de ellas es, si en verdad queremos que Dios conteste nuestras oraciones, hay que aprender a perseverar. Aprender a perseverar. Solo orar, luego olvidarnos y no seguir, no nos servirá. Una de las razones por la que la gente no recibe respuestas es porque empiezan y no siguen. Si no sucede hoy, mañana o más tarde, la próxima semana, no seguiré orando por eso, porque seguramente a Dios no le interesa contestar mi oración. Dios está muy interesado en contestar su oración. Jesús dice, pedid, buscad, llamad, y afirma que el Padre contestará su oración. Y no solo eso, sino que Dios nos dará algo bueno. Ahora, en cuanto a perseverar, le daré una definición que puede escribir. Mantenerse firme en la carrera o dirección a pesar de los obstáculos o dificultades, es decir, no se da por vencido. Perseverar en algo es seguir adelante, mantenerse, no importa cuáles sean las dificultades ni los obstáculos, no se da por vencido. Cuando Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, eso es lo que significa. En cuanto a la oración, si perseveramos, seguiremos pidiendo, buscando y llamando, hasta que tengamos respuesta. Eso es lo que quiere decir. Enfrentaríamos circunstancias y situaciones en las que pediríamos algo que sería la voluntad del Padre, pero Él sabe que nuestra naturaleza es quererlo ya. O pediríamos cosas que no podríamos recibir ya por la sencilla razón que no estaría listo al instante. O no estamos listos para recibirlo ya, no podemos recibirlo en este instante. Dios tiene que hacer cambios en nuestra vida o en nuestras circunstancias para darnos justo lo que pedimos. Tenemos que darle tiempo a Dios para que arregle las circunstancias y para que haga lo que hemos pedido. Pero si decimos, no esperaré más, cometemos un gran error. Hay una razón. Alguien dirá, ¿no es eso como pedirle a Dios un cheque en blanco? Pedir, buscar, llamar y al fin lograrlo. No. Dios no actúa así. Dios se basa en lo que Él dijo. Y es que si pedimos, buscamos y llamamos, Él contestará nuestras oraciones y nuestras peticiones, pero no podemos forzarlo a hacerlo antes. Dios lo hará en su tiempo. Así que nunca debemos desanimarnos porque algo no sucede cuando lo esperamos. Y recordemos que Él nos conoce perfectamente, sabe justo lo que necesitamos, sabe lo que es bueno para nosotros. Pregunto, ¿queremos que Dios nos dé algo que no sea bueno para nosotros? No. ¿Queremos que Dios nos dé algo que no estamos listos a recibir y no podemos manejar en este momento de la vida? No. ¿Queremos lo mejor de Dios? Sí. ¿Estamos dispuestos a esperar lo mejor de Dios? Bueno, eso de esperar me molesta. Si queremos lo mejor hay que confiar en que Dios sabe cuándo y qué es lo mejor para usted. Y al decir pedid, buscad, llamad, Él quiere que perseveremos. Mientras pedimos, buscamos y llamamos, Él trabaja. Quizás veamos alrededor y digamos, no veo que pase nada. Eso es lo maravilloso de Dios. Él puede crear una tormenta, por decirlo así, no vemos que nada pase y de repente, ahí está. Dicen, pidan y sigan pidiendo. Busquen y sigan buscando. Llamen y sigan llamando. La respuesta ya viene. ¿Dirá acaso significa que recibiré lo que sea que pida? Veámoslo de esta manera. Estamos hablando con nuestro Padre Celestial que todo lo sabe. Nuestro Padre Celestial quien ha prometido suplir nuestras necesidades. Oramos a nuestro Padre Celestial quien ha prometido darnos cosas buenas solamente. Así que tenemos derecho a anticipar, a esperar, que Él tiene derecho a decidir cuándo es el tiempo. Venimos a Él fervientemente. O sea, no es oraré de vez en cuando. Cuando hemos pedido y llegamos al punto de llamar, hablamos con Dios apasionadamente de algo de gran importancia para nosotros. ¿Nos escucha? Claro que sí. ¿Quiere contestar nuestra oración? Él las contestará. ¿Cuáles serán sus respuestas? ¿Serán sí? ¿Cuál es la siguiente? Espera, ¿y la siguiente? Tengo algo mejor para ti. Personalmente ese es mi modo de verlo. Así lo veo. Dios dice sí,
espera, tengo algo mejor. Quizás alguien diga, bueno, Dios podría decir no, pero permítame preguntarle, si Él es nuestro Padre Celestial y quiere lo mejor para nosotros y dice que nos tiene cosas buenas, entonces no respondería con decir simplemente, podría decir no, punto y final, pero si nos dice tengo algo mejor para ti, debemos seguir orando. Si Dios dice, muy bien, me equivoqué, estaba orando por algo errado. A veces no es que pidamos algo equivocado, pedimos lo correcto, pero en nuestro tiempo. Y la gente se desanima. Por eso el asunto es perseverar en la oración. Sigo orando porque sé que mi Padre quiere lo mejor para mí. Sé que Él ha provisto lo mejor. Sé que Dios me dará lo mejor. Por tanto, debo seguir orando mientras Dios actúa en mí o en la circunstancia para prepararme para lo mejor. No nos damos por vencidos, porque no recibimos lo que buscamos cuando lo queremos. Hay muchas experiencias en todas nuestras vidas y quizás si miramos hacia el pasado y nos sinceramos respecto a nuestra vida de oración, tendríamos que decir, sí, todos hemos pedido cosas que no debíamos haber pedido. O lo pedimos con sinceridad y luego vemos, gracias a Dios, que Él no contestó esa oración. O a veces la gente se da por vencida y dice, bueno, tal vez no era lo correcto, pero pudo haber sido lo correcto. Pero no le dimos a Dios tiempo de hacerlo. Dirá, ¿por qué dice eso? Porque es un asunto importante. Es muy importante entre creyentes. Queremos desistir porque no ocurre en nuestro tiempo. Entonces, al decir, pedid, buscad y llamad, lo haré. No es algo pasivo. Es decir, si en verdad buscamos algo de Dios y oramos hoy, luego esperamos 3 o 4 días para tocar el tema otra vez, luego 3 o 4 días, eso no es ser ferviente. Es decir, tal vez no sea tan importante. Pero, si un familiar cercano estuviese a punto de morir, oraríamos con fervor. O sea, ¿cuál es nuestra motivación? Si solamente nos motiva el que tengamos una necesidad, si eso es lo único que nos pone a orar, Dios puede mandarnos un montón de necesidades para captar nuestra atención. Dios sabe cómo captar nuestra atención. Una de las maneras de hacerlo, mire, no es mandándonos dificultad, adversidad y dolor. Una de sus maneras de captar nuestra atención es dándonos cosas buenas, algo bueno para nosotros. Cuando hemos pedido y hemos esperado y confiado en Dios, Él nos da algo bueno. ¿Qué ocurre? Eso nos motiva a orar más. Cuando Dios sana a esa persona, nos motiva a orar por alguien más. O cuando Dios suple una necesidad en la vida de alguien, mire, eso nos emociona. ¿Qué hacemos? Llamamos a nuestros amigos. ¿Sabes? Oramos por fulano y mira lo que Dios hizo en su vida. Hemos orado por su salvación, aceptó a Cristo. Ahora, ¿por quién más oraremos? Dios contesta nuestra oración, no porque estemos desesperados, sino porque Él nos ama. Dios quiere que entendamos quién es Él, cómo es, en qué consiste. Es lo que dijimos desde el inicio. Dios quiere que lo conozcamos. Un modo de conocerlo es cómo Él responde a nuestras peticiones. Aprendemos que lo que Dios piensa es bueno. Aprendemos de su tiempo. Aprendemos de su amor. Aprendemos de su silencio. Y aprendemos a que nuestra vida cristiana sea mucho más emocionante. Así es Dios. Es maravilloso y nos ama. Al decir pedid, buscad, llamad y sucederá esto. Luego, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios no contesta mi oración? Todos hemos orado y sentido como si Dios no nos contestara. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Lo diré una vez más. Primero debemos vernos a nosotros mismos. Señor, ¿hay algo dentro de mí que no debería estar allí? ¿Hay algo que deseas cambiar? ¿Acaso es que tengo un motivo equivocado? Santiago, capítulo 4, nos advierte, no tenéis porque no pedís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, pedimos algo que no necesariamente viene de Dios, sino que pedimos algo que desagrada a Dios, por eso no lo tenemos. Entonces, hay que perseverar en la oración porque
Nuestro Padre Celestial nos ama incondicionalmente, quiere suplir nuestras necesidades y aun nuestros deseos, desea darnos cosas buenas, lo dijo Jesús, porque Dios es así. Y mientras oramos y lo conocemos, sucederá lo siguiente. Mientras más lo conozcamos, lo menos que le pediremos. ¿Y sabe qué más sucederá? Eso es solo la primera parte, pero Él nos dará más. Por la sencilla razón que Él quiere que hablemos con Él y tengamos comunión con Él, no siempre porque querramos algo, sino solo porque lo amamos. Entonces le pregunto, y no tiene que responderme, pero le haré esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó, se postró de rodillas y dijo, Señor, verdaderamente si quiero conocerte? Hoy o esta noche no quiero que me des nada, solo quiero conocerte. Me encantaría escuchar que me hables. Me encantaría escuchar lo que tienes que decirme. Ayúdame a entender lo que estás diciendo. Entonces, en primer lugar, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos perseverar. No darnos por vencido, porque sea difícil o haya una demora, de eso hablaré en un momento. Hay una razón. Esa es la primera clave. La segunda es esta, y es confianza. Confianza en que Dios contestará nuestra oración. Si no tenemos confianza, es decir, lo pido pero realmente no lo creo. Al orar, o confiamos o no confiamos en que Dios escuchará y contestará nuestra oración. Sabemos si confiamos o no. Mientras más confianza tengamos, escuche, con más intensidad oraremos. Mientras más confianza tengamos, por más tiempo oraremos. Mientras más confianza tengamos, más oraremos. Mientras más confianza tengamos, más efectiva será nuestra oración. Es decir, algo sucede cuando empezamos a orar así. Ahora, Jesús lo dijo aquí, y confianza es certeza en la confiabilidad de Dios, que creemos que Él hará lo que Él dice. Deseo que veamos este pasaje aquí y escuchemos cómo lo dijo. Porque lo dijo para fortalecernos nuestra confianza. Mire, Él dijo, pedid, buscad y llamad. Ahora, notemos nuevamente el pasaje que leímos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Las piedras cerca del mar de Galilea tenían una especie de forma redonda como la forma del pan de aquella época y eran del mismo color del pan. Y les dijo, le dará una piedra. Y luego les dice, si le pide un pescado, le dará una serpiente. Lo más probable es que se haya referido a una anguila. ¿Acaso lo haría? Nadie trataría así a su hijo. Entonces dice, pues si vosotros, siendo malos, siendo pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, esta es la clave. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pensemos en esto. Él dice, ¿cómo tratamos a nuestros hijos? Este pasaje es muy sencillo. Dice, si ustedes hacen cosas buenas por sus hijos, aún no han visto nada. Si esperan en mí, confían en mí, siguen orando, aunque tengan que seguir orando y seguir esperando, verán lo que haré. Nunca se decepcionarán. Amén. Padre, cuánto agradecemos tu amor por nosotros. En ti no hay decepciones. Hay pruebas, aprietos, adversidades, dificultades, cosas que no entendemos. Pero ahí está tu gran amor y provisión y bendición que superan nuestro entendimiento. Gracias por tu amor por nosotros. Te pido que todo el que escuche este mensaje hoy, no solo escuche, como si nada, sino lo escuche, lo capte y lo aplique y confíe en ti y te vea actuar en su vida, porque sé que no hay decepciones en ti. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quizás alguien diga, ni siquiera soy creyente, entonces no puede apropiarse de nada de lo que he hablado. Jesús le habló a sus discípulos. Mire, mucha atención. Recuerde que oramos a nuestro Padre Celestial. Mire,
Jesús es el Hijo encarnado de Dios. Si lo ignoramos, no esperemos que Dios el Padre conteste nuestra petición. Él y el Padre son uno. Rechazar a Jesús es rechazar al Padre. Así que le animo a pedirle a Cristo que le perdone sus pecados. Rinda su vida a Él. Allí comienza en verdad su vida. Espero que esté dispuesto a pedírselo, basándose en lo que Él hizo en el Calvario. Dio su vida, su sangre, pagó por sus pecados. Si usted está dispuesto a pedirle que le perdone y le limpie, Él lo hará. O puede rechazarlo y vivir el resto de su vida por su cuenta, en lo suyo, preguntándose uno de estos días, ¿qué hubiese pasado en mi vida todos estos años si hubiese aceptado a Cristo y caminado con Él? ¿Hay algo mejor que andar con Jesucristo cada día de su vida? No lo hay. Es insensato vivir apartados de Él. Espero que usted lo acepte. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.